Hola, hoy vamos a hablar, es el tercer video sobre la Revolución Mexicana. Les recuerdo que estos videos hacen parte del curso de Historia de América Latina 4, que trabaja el siglo XX, del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. ¿Ok? Así que esta es una clase que he decidido llevarla, pues compartirla, pero sigue siendo una clase. Obviamente en la clase tenemos ayudas como diapositivas y otro tipo de situaciones, conversatorios. Bueno, aquí se convierte en una clase magistral, por lo tanto puede ser un lenguaje, aunque intento hacerlo coloquial y ameno, puede seguir siendo un lenguaje técnico porque está dirigida a estudiantes en historia ya de cuarto y quinto semestre. Entonces de pronto los contenidos para alguna parte del público que pueda ver esto puede que sean un poco extraños, complejos y, por qué no, hasta aburridores. Pero bueno, responde realmente a las necesidades de mis estudiantes, que son estudiantes de historia. Ok, continúo, después de esa justificación, continúo a hablar entonces ya de la Revolución Mexicana desde las ideas. Vamos a hablar entonces primero, voy a hablar de eso, de qué es una revolución, si esta Revolución Mexicana es una revolución, no con la idea de que resolverlo, sino también como que ustedes mismos lleguen pues como a la conclusión de si esto para ustedes es o no es una revolución. Voy a usar varios autores para eso, por lo tanto no aspiro pues como a cogerme a uno, no obstante mi opinión va a estar allí, pero es la mía y es posible que ustedes lleguen a una conclusión diferente a la mía. Es totalmente lógico y racional. Bien, después de eso voy a hablar de quiénes fueron los actores y sus ideas, ¿cierto? Quiénes fueron esos sujetos. Ya en los anteriores videos hemos tenido contacto con algunos de ellos, como Pancho Villa, Emiliano Zapata, como Carranza. Bien, no me voy a detener, solo voy a hablar de los actores de la revolución, por lo tanto no voy a hablar de Porfirio Díaz, también voy a hablar de Madero. Ok. Quisiera como al final poder hablar un poco de si realmente la revolución, o sea, qué era lo que pedían. Eso ya lo hemos visto en varios videos. Piden tierra y libertad. Eh, Intentaré que quede claro si lo logran o no lo logran, pero yo creo que esa es una situación difícil de responder. Bueno, arranco con una definición de revolución. Tenemos en el curso dos conceptos importantes, uno es revolución y el otro es reforma. Hay unos movimientos revolucionarios, hay unos movimientos reformistas en América Latina en el siglo XX. Tenemos algunas revoluciones, las revoluciones más conocidas son la Revolución Mexicana en primera instancia y la Revolución Cubana posteriormente en 1959. Son las dos grandes revoluciones. No obstante, hemos tenido otras revoluciones y movimientos sociales que se amparan en la idea de revolución para cambiar la situación. No obstante, también tenemos unos movimientos reformistas, algunos de ellos básicamente, como para que sea más clara la diferenciación, suceden a partir de 1930. Bien, entonces, ¿qué es una revolución? Tenemos varios conceptos. Tenemos uno de Bernstein, que lo estuvimos viendo un poco cuando estuvimos hablando del movimiento obrero y del movimiento socialista, porque hace parte del socialismo, de la Segunda Internacional, y es bastante importante lo que él dice. También tendré algunas definiciones de Rosa Luxemburgo, la cual también cité en ese mismo video de los movimientos sociales. Bueno, entonces el término revolución, dice Bernstein, se usa exclusivamente con el significado político como sinónimo de insurrección o de violencia ilegal. En cambio, para indicar la modificación de principio del orden social se usa el término transformación social, que deja abierto el problema del camino que hay que seguir para lograrla. Esta definición tiene por objetivo eliminar todos los equívocos y malentendidos. Luego tenemos a Kautsky. Él dice en el prefacio de la contribución a la crítica a la economía política de Marx, llama a la revolución social la transformación lenta o brusca del vasto conjunto de las superestructuras políticas y jurídicas de la sociedad, resultante del cambio de las bases económicas de esta. Continúo con el mismo Kautsky.
las medidas que tienden a adaptar las superestructuras políticas y jurídicas de la sociedad a condiciones económicas nuevas son reformas si emanan de la clase que hasta ese momento ejercieron en la sociedad la soberanía política y económica. Es decir, si hay una reforma, si hay un cambio y ese cambio está dado por el grupo social que está en el poder, eso es una reforma, ¿ok? También son reformas si, en lugar de habérselas aceptado de buen grado, fueron arrancadas por medio de un esfuerzo de las clases dominadas o simplemente impuestas por la fuerza de circunstancias. Por el contrario, si son obra de una clase que, oprimida política y económicamente, acaba de conquistar el poder político y, como es necesario y además fatal, lo utiliza para metamorfosear en su beneficio en forma lenta y rápida la totalidad de las superestructuras políticas y jurídicas, instituir nuevas formas de relaciones sociales, entonces constituyen fases de una revolución. Por lo tanto, la conquista de la fuerza gubernamental por una clase oprimida hasta este momento, o dicho de otro modo, la revolución política es una característica de la revolución social en el sentido más estricto del término, en el sentido directamente al de la reforma social. En conclusión, una reforma está hecha por la misma clase social que está en el poder, ¿cierto? Modifica algunas situaciones. Cuando hay una revolución es porque la legislación, las formas jurídicas cambian, ¿cierto? Las cambia un grupo que llega nuevo al poder. Ejemplo, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Listo, y es una revolución porque quien estaba en el poder antes sale, ellos se montan y a partir de eso empiezan a generar unas nuevas reglas, unas nuevas formas, unas nuevas leyes. Ahí es una revolución. Ahora, entonces, en el caso, voy a poner el caso de la Revolución Rusa. Es una revolución porque primero hay una revolución política, de esto también hablaba en el video de los movimientos obrero y social. Hay una revolución política. Esa revolución política normalmente se hace por medio de las armas, normalmente, ¿cierto? Hay una batalla allí. Luego se montan, perdón, hay una lucha, primero me equivoqué, hay una lucha, ¿cierto? Hay una presión social, hay unas huelgas, hay un levantamiento armado, ¿bien? Y luego eso se lleva a una lucha política. La lucha política es cuando ya a partir de esto ese grupo dominado llega al poder y entonces empieza a legislar para cambiar entonces la forma como estaba constituido el Estado. Continúo con el mismo Katski. Por el contrario, ser un revolucionario es querer que una clase oprimida hasta ese momento conquiste los poderes públicos y no significa dejar de ser revolucionario, preparar y acelerar esta conquista con la ayuda de las medidas que se pueden arrancar a las clases dominantes. Entonces, ¿qué dice ese señor? Tenemos, usted, o sea, ¿cómo usted tiene que hacer la lucha política, ¿cierto? No solo lucha social, lucha política. Cuando usted llega, o sea, usted puede arrancar a hacer la lucha política, es decir, a transformar el Estado por medio de una revolución, ¿cierto? Usted hizo una revuelta, un levantamiento y eso le dio la posibilidad a usted llegar a modificar el Estado. Esa es una revolución. Pero también es una revolución, dice este señor, si usted hace parte del Parlamento, ¿cierto? Y usted no hace lucha social, sino que solo hace lucha política. Y le arrebata, ¿cierto?, al grupo dominante ciertas modificaciones. Es decir, por medio de la lucha parlamentaria usted logra ganar. Bien. ¿Qué dice Rosa Luxemburgo? No es cierto que el socialismo surgirá automáticamente de la lucha diaria de la clase obrera. Bien. El socialismo será consecuencia de, primero, las crecientes contradicciones de la economía capitalista. Es decir, el capitalismo solo, eso lo dijeron en el siglo XIX. O sea, entonces, estos solos, el capitalismo solo se va a aniquilar, ¿cierto? Hoy nosotros podríamos decir, no, resulta que el capitalismo muta, ¿cierto? Y muta constantemente. Bien, parece un virus. Y segundo, la comprensión por parte de la clase obrera de la inevitabilidad de la supresión de dichas contradicciones a través de la transformación social. Bien, sigo con Luxemburgo. La actividad parlamentaria y sindical son importantes para el movimiento socialista porque estas actividades preparan el proletariado, es decir, crear el actor subjetivo para la transformación socialista.
La lucha sindical y nuestra actividad parlamentaria poseen una importancia inmensa en la medida en que despiertan en el proletariado la comprensión, la conciencia social y la ayuda a organizarse como clase, pero apenas se las considera como instrumentos para la socialización de la economía. No solo pierden su efectividad, sino que dejan de ser un medio para preparar la clase obrera para la conquista del poder. Esas son algunas definiciones que se han dado desde el socialismo de lo que es una revolución. Aclaro, una revolución no necesariamente es socialista, no necesariamente es comunista. Como los dije ahorita, les ilustré con una revolución como la revolución burguesa que hay en Francia y bueno, la que sucede en el resto de Europa en el siglo XIX. Bien, entonces otra definición de revolución. Revolución significa un cambio, la revolución es un cambio, es un giro de 180 grados, es ir por un camino y girar hacia el otro, que es capaz de modificar el curso normal de los hechos y de las situaciones. ¿Listo? Puede darse en los planos social, político, cultural, económico, ideológico, religioso, tecnológico. ¿Por qué? Porque es eso, es un cambio de paradigma, es vamos por acá, cambiemos hacia allá. Eso pues es una revolución, ¿ok? Y sucede en corto plazo, corto o mediano plazo, es decir, en cuestión, una revolución es un efecto coyuntural. Si es de un día, es un levantamiento, es una revuelta. Si puede durar meses, puede durar años, ¿cierto? Lo que en la historia llamamos coyuntura, que dura años, entre meses y años, eso es una revolución, ¿ok? Porque cambia el camino, gira, ¿listo? Pero sabemos que esos giros se dan, o sea, esas coyunturas hacen parte de una estructura, las estructuras son de larga duración y solo es posible girar cuando hay todas unas condiciones que permiten que, o sea, condiciones previas que existen en la cabeza de los seres humanos, es decir, en la sociedad, que permiten que haya ese cambio de giro, ¿listo? Entonces, no, una revolución no se hace por un sujeto, una revolución no se hace en un día, ¿ok? Bien, pueden darse entonces en todos estos planos. Generalmente las revoluciones se consideran desde los planos social y políticas y normalmente este tipo de revoluciones suelen ser violentas. No todas las revoluciones son violentas, ¿listo? Entonces, más que ser violentas es porque es un giro drástico, ¿ok? Pero muchas de ellas han sido violentas. Pues algunas personas prefieren mantener, ¿cierto? Es un instinto muy natural nuestro, querer mantenernos tal cual estamos, entonces la mayoría tendemos a mantener el orden existente, pues conviene, estamos acostumbrados, y hay otras que quieren modificarlo, sobre todo los que no se ven muy privilegiados por las condiciones existentes, son aquellos que quieren modificarlo. Por eso digamos que durante el capitalismo los grupos subalternos, el movimiento obrero, son sujetos que suelen intentar cambiar la situación. Por ejemplo, el movimiento feminista también intenta cambiarlo porque no se sienten privilegiadas y las mujeres no nos sentimos cómodas en un sistema patriarcalista con instituciones patriarcalistas. Entonces esto nos lleva a intentar hacer una revolución que cambie esta situación. Bien, la fricción entonces entre ambas posiciones, es decir, las que quieren conservar más aquellas que quieren cambiar, obviamente son posiciones antagónicas que suelen generar luchas, ¿cierto? Peleas para consolidar las dos distintas formas de pensar y de estar en el poder. Eso es una revolución. ¿Qué es una reforma? Entonces una reforma está integrada por dos términos de origen latino. Una es re, que es el prefijo indicativo de reiteración, y forma en el sentido de figura, ¿cierto? Entonces es una configuración, una refiguración, es cambiar una imagen. Por ello la reforma implica cambiar un aspecto o las condiciones de algo, ¿cierto? Pero no lo cambia completamente. Mientras que en el caso de la revolución, sí cambia partes sustanciales importantes, más situaciones que en la reforma. Bueno, las sociedades humanas y las ideologías y creencias son cambiantes, cambian lentamente, no cambian tan rápido, por lo cual las reformas se producen en todas las instituciones,
pueden hablarse de reformas económicas, de reformas financieras, de reformas sociales, de producción, tecnológicas, bueno, todos esos aspectos. Religiosos también hay ciertos cambios, ciertas reformas. Se aplica en múltiples campos, en la arquitectura, reformar una casa, reformar un edificio, un barrio, bueno. Pueden también reformarse otras cosas más sencillas como las formas de vestir, eso es reforma. Entonces, en el caso de América Latina, tenemos como reformas aquellos gobiernos que en un momento escuchan o incluyen en sus políticas y en sus programas de gobierno algunas peticiones de grupos subalternos, ¿cierto? Pero siguen dominando la misma clase social. Entonces, allí encontramos que eso es una reforma. Cuando se sube el de abajo, el que lucha, ese grupo oprimido, y llega al Estado, entonces eso ahí ya se considera una revolución. Teniendo en cuenta esta definición, podríamos decir lo siguiente. La revolución cubana es una revolución porque logra sacar a Batista, pero además de que saca a Batista, saca el poder de Estados Unidos, el poder que tenía Estados Unidos sobre la isla, quita los grupos, las oligarquías que gobernaban, que sostenían también esta dictadura de Batista, y se montan los campesinos y unos intelectuales de clase media, como el caso de Fidel, se montan al poder, ¿cierto? Entonces ahí es una revolución porque ellos empiezan, un grupo de oprimidos llega al poder y empieza a modificar el Estado. Bien, tenemos el caso de la Revolución Mexicana, que es un caso complejo, con estas dos definiciones, decir si es una revolución o una reforma. Yo podría decirle que es las dos cosas, ¿ya? Porque, bien, ¿quién empieza la revolución? Pues tenemos dos grupos que están allí, ¿cierto? Tenemos una burguesía, una alta burguesía, como el caso de Madero y compañía. Tenemos este señor allí, y tenemos otro grupo de campesinos, ¿cierto? Ya lo vimos en el video anterior. Entonces, es una revolución social, ¿cierto? Es una lucha social donde tenemos unos campesinos que están luchando contra una oligarquía y unos sujetos en el poder. Lo hacen en dos instancias. Primera instancia contra el porfiriato, segunda instancia contra Madero. Bien, listo. Madero es, como les digo, clase media alta, sigue en el poder. Cuando sale Madero, bien, no se montan los campesinos, sino que se monta otra vez una burguesía, la misma burguesía, ¿cierto? Se monta allí el señor Carranza. Entonces, digamos que no hay un cambio realmente drástico del grupo social que está en el poder. ¿Quiénes están? Entonces, Porfirio era de la burguesía, Madero, burguesía, clase media alta, ¿cierto? Porque no son claramente oligarcas. Y tenemos Madero entonces, de burguesía, y tenemos al señor Carranza, burguesía también. Listo. Siempre. Recuerden, Carranza hace la constitución y gobierna hasta el 20. Lo que va a seguir de ahí en adelante, burguesía. Bien. Entonces, en ese aspecto diríamos no es una revolución, es una reforma. Bueno, el concepto es muy rígido cuando hablamos de revolución como un cambio drástico, es el que está abajo y que llega arriba el que cambia. Es muy drástico. Entonces tenemos unos de abajo, Zapata, Villa, ¿cierto? Y una cantidad de campesinos y de indígenas luchando por esto. Si bien ellos no llegan al poder, incluso a muchos de ellos no les interesa, parte de sus ideas, ¿cierto? O sea, ellos tienen una lucha social tan fuerte que esa lucha social presiona a que dentro de la política, de la parte política, esa lucha política la llevan. O sea, no van al parlamento, no son presidente, pero su presión es tan grande que logran, ¿cierto?, que esa burguesía organice partes. Constitución Mexicana de 1917, ya lo había dicho, incluyen entonces casi todo lo que pensaba el señor Zapata y también el señor Villa sobre cómo debía ser la repartición de la tierra y el uso de la tierra en México. Entonces, ¿podríamos decirle reforma? Sí. ¿Podríamos decirle revolución? También. ¿Listo? Ellos nunca llegan al poder, no lo dejan, ¿cierto? No logran, pero sí logran permearlo, logran modificarlo. Entonces,
No es una revolución en términos conceptuales exitosa, porque lo que uno va a ver es cómo la misma, tristemente, revolución se institucionaliza gracias a la creación del Partido Revolucionario, me olvidó, al PRI, gracias al PRI, Partido Revolucionario, ay, no me acuerdo, institucional. Gracias al PRI se institucionaliza esa revolución, mira el nombre del partido, ¿bien? Y esa revolución es una revolución de alguna manera, una revolución burguesa, ¿cierto? Que se encarga de privilegiar un Estado capitalista y liberal, ¿bien? Pero ¿por qué si es una revolución? Es una revolución en términos, si bien no políticos, es una revolución en términos sociales, ¿cierto? Porque es un actor que, son actores que empiezan a hablar de libertad, tierra y libertad. Yo necesito mi libertad. Entonces, cuando usted empieza a hablar de la libertad, cuando usted dice es que están violando mis derechos, está violando mi libertad, se supone que hay una conciencia de sí. Usted me está afectando a mí, usted me está haciendo daño a mí, usted me está quitando lo que es mío. Entonces ahí hay una conciencia del pueblo mexicano que había estado, digamos que ahí durante todo ese siglo XIX, como bueno, aquí vamos trabajando en unas formas de tenencia de la tierra todavía de la colonia, pero en el siglo XX es como un momentico, ya no más, ya no me aguanto más, hágame el favor y me respeta mi tierra y me da mi libertad porque yo soy un ciudadano. Ahí ya hay un uso hay una conciencia, y ahí aparece entonces un sujeto moderno, un sujeto que es consciente del ser, que es consciente de sí. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, en el sentido social, hay una revolución, porque es un alto. Le acaba de decir al opresor, no más, no más. O usted modifica la situación o acabamos con este país. Eso es una revolución. Entonces, no es una revolución política para mí, es una revolución social. Hay otra revolución hermosa en la revolución cubana y mexicana, y es la revolución cultural. México era la niña querida del antiguo régimen, de la corona española. Si ustedes miran el mapita, pues se dan cuenta que México queda casi que al frente de España, por lo tanto tienen un clima parecido, diferente a lo que viene a ser, por ejemplo, la Nueva Granada, que es sumamente caliente, y ya el caso del Cono Sur es muy distante para el mundo español, ¿cierto? Es demasiado al sur. En términos entonces geográficos es más fácil, y México es la niña de los ojos del Imperio Español. Muchos españoles están en México, el proceso de independencia en México es diferente, México es una realidad muy diferente, toda América Latina es una realidad muy diferente, ¿cierto? No es todo lo mismo, ya lo he dicho muchas veces, son singularidades, pero cuando estamos estudiando la región nos toca hacer generalidades, ¿cierto? Empezar como a mirarlo de manera global, ¿bien? Entonces México es eso, es ese lugar donde ha tenido un fuerte contacto el mundo europeo español que llega allí, ¿bien? Hay unas estructuras históricas allí de relación, de coloniaje, que es difícil borrar y que la independencia no borra. Entonces, miren, es muy difícil para ellos, ¿cierto? Que siempre fueron esos oprimidos, que siempre fueron los de abajo, empezar como a hacer ese cambio. En esa medida que como sujetos políticos prácticamente no son sujetos políticos, ¿cierto? Son vasallos, son sumamente subordinados. Hay una cuestión que hermosamente lo que se llama cultura popular suele sostener, y es que esas artes van por allí, ¿cierto? Como en el pueblo, lo que llamamos los de abajo. Entonces la talavera, ¿cierto? El bordado, todo un montón de artesanía, que eso no lo llamaban arte, las llamaban artesanías, que venía también de ese mundo prehispánico, pero que se mezclaba ahora, o sea, ese arte que se mezcla, ¿cierto? Ese arte mestizo, había estado allí guardado, haciéndose desde abajo, para los de abajo, pero la Revolución Mexicana, con su discurso nacionalista y con su inclusión de los de abajo, ¿cierto? Este discurso entonces también va a despertar mucho las artes, y van a empezar a crear escuelas de arte popular, donde van a enseñar a rescatar tradiciones mexicanas, ¿cierto? Donde van a enseñar talavera, donde van a enseñar bordados, un montón de cosas hermosas, cerámica, todo esto del arte tradicional mexicano.
A la par entonces, porque es que no solo sucede en México, en el mundo están sucediendo cosas maravillosas durante la revolución, o sea, paralelamente en Europa y en el resto de América Latina estamos viviendo las vanguardias, ¿cierto? Es un despertar del arte, cierta liberación de las artes, donde dejan de lado tanto academicismo y empieza a explorarse la subjetividad del arte. Entonces empiezan el arte por el arte a hacer eso. Entonces conocemos, yo creo que es muy conocido el muralismo durante la revolución, pues posterior durante la década del 20, el muralismo. Entonces van a estar las obras de conocido Diego Rivera, hay otros más, donde van a estar sacando como todas esas raíces indígenas, campesinas de México. Eso es una revolución cultural, ¿cierto? Miren, o sea, es que esto significa mucho. Miren, o sea, el arte era el arte europeo, el occidental y el traído por el español y que tiene una fuerte tendencia religiosa, católica, y estos señores dicen, hey, es que mire, el mío también es importante. Ahí hay un nacionalismo, ahí hay una identidad, ahí hay un amor propio. Entonces, miren, aquí les traigo, este es mi arte, y es una berraquera. Eso es una revolución cultural. Una revolución económica, no, porque si bien el cambiar la tenencia de la tierra sería una revolución económica, en el sentido no lo fue, ya lo había dicho. Claro, en la Constitución se incluyen las peticiones de tierra por parte de los zapatistas y de los villistas, pero eso no se hace realidad, más o menos se hace realidad en el gobierno de Cárdenas en la década de los 30, pero la situación de la tierra en México realmente no cambió tanto. Hay otra cuestión importante que hace la Revolución Mexicana y es la nacionalización de los recursos. Ese ejemplo lo va a seguir el resto de América Latina. Los recursos, o sea, la tierrita es suya, pero lo que hay abajo es del Estado. Entonces a usted una multinacional le vende el terreno, pero si usted va a sacar petróleo, amigo, le tiene que pagar impuestos al Estado. Hay una nacionalización que es bien interesante, pero eso no va a durar mucho tiempo, ¿cierto? La nacionalización de nuestros recursos por las presiones externas cada vez son más baratos, o sea, cada vez lo que hay debajo de la tierra sigue siendo del Estado, pero el Estado lo vende, hay estados que lo venden bastante barato, pues casi que lo regalan. Bien, ahora voy a hablar de los agentes sociales que participan. Entonces tenemos dos actores o dos grupos sociales bien importantes, los campesinos, ¿cierto? Donde voy a meter a los indígenas, y una burguesía, ¿bien? Tenemos entonces inicialmente los magonistas, ya había hablado un poco de ellos en varias ocasiones porque son sumamente importantes, y aquí no soluciono no digo ni el 10% de lo que fueron estos señores. A quien les interese, estos señores escribieron mucho, especialmente Ricardo. Entonces, a quien le interese les puedo pasar bibliografía, y aún así sería poquito. Sobre estos señores se ha escrito bastante y últimamente se escribe más, ¿cierto? Porque también estuvieron como olvidaditos un tiempo. Entonces están los hermanos Flores Magón, en primera instancia como digamos, los precursores de lo que va a ser la revolución. Recuerden, entonces me vuelvo. A ver, ellos hacían parte del Partido Liberal Mexicano, Partido Liberal normal, el que se crea a mitad del siglo XIX. Estos señores están muy inconformes, ellos son clase media, pero clase media baja, ¿cierto? Entonces ellos están muy inconformes con el tipo de gobierno que está teniendo el señor Porfirio Díaz, el gobierno que está haciendo Porfirio Díaz, es decir, esta dictadura que privilegia a unos pocos, y ellos empiezan a escribir, a usar la prensa como una forma de opinión pública en la que quieren pues como demostrar su inconformidad. Escriben el periódico Regeneración, tienen varios, El Hijo de Aguizote y Regeneración, que va a ser el periódico más importante y que se encuentra online en la Biblioteca Nacional de México. Casi todo México tiene los periódicos online, casi todos, tienen un excelente archivo digital. Ahí encuentran entonces varias de las ideas, incluso el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, que es el que ellos crean. Entonces, como ellos no se sienten acogidos por las ideas de ese Partido Liberal en el cual está el señor Porfirio Díaz, ellos empiezan a crear su propio partido y hacen clubes por todo México. México es gigante, ¿bien? Entonces crean estos partidos desde el sur hasta el norte,
en los cuales están diciendo que no están de acuerdo, que Porfirio renuncia. Esto lo están haciendo desde el año 1900. Bien, políticamente están hablando desde antes, pero en el 900 crean el periódico Regeneración, en el que aparece entonces el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Bien, ellos entonces, el magonismo es una muestra. Ellos empiezan como liberales, pero realmente ellos van mutando hacia un anarquismo. Entonces ellos en esa muestra clara de ese anarquismo, que contaba con ideas radicales como la de la aniquilación del gobierno, y se consideraban anticlericales, le tiraban durísimo a la iglesia. Los principales enemigos de los hermanos Flores Magón era el capital, el Estado y el clero, a los que tenían considerados como una amenaza para la libertad individual de los ciudadanos o de los seres humanos. Los magonistas fueron los únicos que realmente querían un cambio de fondo, pues, o sea, Zapata, Villa, Carranza, ellos quieren un cambio, o sea, tienen muy enfocado un aspecto vital que tiene que ver con la tierra. Carranza tiene una idea de sostener el Estado como está, con algunas reformas, ¿cierto? Carranza es un reformista, Carranza no es un revolucionario. Zapata y Villa son revolucionarios en el sentido social, no tanto en el sentido político. Bien, los hermanos Magón sí son revolucionarios. Ellos quieren acabar completamente con y todo, o sea, modificar la estructura mexicana desde lo social, lo político, lo económico, incluso lo religioso. Bien, entonces sí, querían este cambio, crean el partido, como les dije, liberal mexicano, y de ahí toman entonces ciertos puntos se toman ciertos puntos de este manifiesto que publican allí en Regeneración, y algunos de esos manifiestos van a quedar en la Constitución de 1917. Como les dije, las ideas de la tierra de Zapata quedan en la Constitución del 17, pero Zapata, o sea, parte de las ideas de Emiliano Zapata salen de las ideas de los hermanos Flores Magón, ¿cierto? Zapata obviamente les llevó a los hermanos Flores Magón. Entonces sus ideas finalmente van a parar en esa constitución, obviamente no todas. Bueno, en un principio el magonismo representaba a la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora obrera, aunque también van a representar a los campesinos, pero quien más representa a los campesinos, repito, son Zapata y Villa. El magonismo representa entonces la expresión ideológica y política de una experiencia histórica, el primer intento frustrado de los trabajadores mexicanos por abrirse paso hacia su total emancipación. A partir de 1911 se vuelve un movimiento más campesino, ya no tanto obrero, mediante las ideas de Flores Magón y otros adeptos a sus ideas. La clase proletaria hace un intento por destacar en un país donde la mayor parte de la población era campesina. Bueno, a través de Regeneración, como les decía, pretendían entonces transformar el país mediante una modernización política del sistema, y también era útil como medio para difundir sus ideas mediante proclamas. También porque era el documento, era el medio con el que se comunicaban con todos los clubes y los círculos que crearon en todo México. Entonces este era pues como el órgano de difusión de ese Partido Liberal Mexicano. Proponían la desaparición de la vicepresidencia y la no reelección de Porfirio Díaz, la abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria, la apertura de más escuelas primarias y la educación laica. Ellos eran anticlericales, y también consideraban que la educación era sumamente importante para los mexicanos. Una jornada laboral de 8 horas, pedían los hermanos Flores Magón, un salario mínimo suficiente para que una familia pudiera vivir, condiciones higiénicas y medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Por eso eran más amados por el movimiento obrero, ¿cierto?, que por los campesinos, que iban a pedir otro tipo de situaciones, pero finalmente pues también van a escuchar y van a asumir a estos campesinos. También proponían que se declararan nulas las deudas campesinas con las tiendas de raya, la devolución y repartimiento de las tierras, así como también hacer obligatorio el descanso dominical. El programa tomaba en cuenta las demandas de las distintas clases en lucha, exceptuando la burguesía. A pesar de esto, los magonistas nunca hacían tratos con la clase campesina, debido a que eran muy religiosos, eran muy apegados a lo que dijera el sacerdote. Entonces como que esto no les gustaba y preferían hablar con los obreros.
No obstante, pues a pesar de saber esta situación de los campesinos, ellos sí pretendían que esos campesinos se metieran pues como en sus ideas y empezaran a hacer las reformas necesarias y que participaran en esto. Ellos propusieron una revolución popular que constituyera el primer paso para la transformación profunda de México. A partir de 1911, entonces Madero, cuando Madero es exiliado, Madero habla con los hermanos Flores Magón buscando su apoyo. También vimos que había hablado con Zapata. O sea, Madero sabe cómo funciona bien la política y tanto Zapata como los hermanos Flores Magón entonces en 1911, cuando ven que Madero no va a cumplir con lo que había prometido ni a los obreros, ni a la clase, ni a los campesinos, entonces también rompen relaciones con él. Esos son los hermanos Flores Magón. Ricardo se la pasó en la cárcel, o sea, cuando él estaba exiliado estaba en la cárcel porque eran bastante radicales. Si la revolución hubiera estado en manos de ellos, es probable que hubiera sido una revolución también en el aspecto político. Maderistas. Entonces tenemos otro grupo, que es otro grupo social, son los maderistas. Madero, lo vimos, pertenecía a una de las clases más poderosas, una de las familias más poderosas de Coahuila. Era un reformista moderado. Madero no era un revolucionario. Madero pretendía que Porfirio saliera del poder porque su familia y su clase social no recibían privilegios por parte de Porfirio Díaz. Entonces él simplemente quiere pues como llegar a restaurar ciertas situaciones, pero sigue proponiendo el mismo tipo de Estado, ¿cierto? Acabar con la dictadura, pero sigue siendo el mismo tipo de Estado. Entonces ahí lo podemos ver como un reformista moderado que insistió a los mexicanos a laborar para el progreso de la humanidad, todo un discurso liberal y capitalista, lo cual además de la educación pública requería apresurar la moralización de los individuos combatiendo sus vicios, ¿cierto? Por ejemplo el alcohol, y estimulando el desarrollo de sus virtudes. Bien. Estaba a favor de la educación, todos estos sujetos estaban a favor de la educación, hasta Porfirio estaba a favor de la educación. Su plan era quitar los obstáculos que obstruyeran el progreso de México, progreso, 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 lo mismo que el señor Porfirio. Por eso al iniciar su campaña siempre se guió por la frase sufragio efectivo, no reelección. Siendo terrateniente, no trató seriamente a Zapata, tampoco trató seriamente a Villa, y esto pues también va a determinar su caída, porque no tenía mucho interés en que realmente se hiciera efectiva esa reforma agraria. Y esto pues obviamente va a hacer que los seguidores de Zapata y los seguidores de Villa entonces no lo apoyen, y tarde pues va a terminar saliendo del poder. Bueno, en cuanto a los obreros, Madero llevaba una relación de mucha más cordialidad con ellos, ¿cierto? Que estaban ubicados básicamente dentro de Ciudad de México y en las urbes. Estaba de acuerdo con algunas de sus ideas y reformas laborales. Reconocía las huelgas y las largas jornadas de trabajo, así como también los bajos salarios, pero estos no debían olvidar que los empresarios no podían pagar mejores salarios. En lugar de ello, debía exhortarse a los empresarios a que dieran un mejor trato a los trabajadores. Les proporcionaba viviendas decorosas y tiendas de raya equitativas, y sobre todo escuela para los hijos de los obreros. Bueno, entonces si se hacía esto, o sea, esto me recuerda mucho como el Rerum Novarum del Papa León XIII, que es como, entiendo que ustedes están oprimidos, y yo sí estoy de acuerdo con que ustedes hagan huelga, pero venga, no la haga así, hágala más pasito, y acuérdese que el empresario no tiene cómo, no hay cómo pagarle a usted todo lo que usted está pidiendo, entonces hagámonos pasitos, ¿cierto? Y termina defendiendo pues a los empresarios, pero sin enemistarse con los trabajadores. Bueno, entonces obvio con esto se le van retirando muchos adeptos por no cumplir con el plan de San Luis de Potosí, y sobre todo con lo que concierne a la repartición de tierras, que era lo que los campesinos siempre habían pedido. Es que es tan difícil, pues, y además que tenemos en cuenta que no todas las tierras estaban ocupadas. Bien, Madero siempre había abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quería decir que se fuera a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente. Es decir, o sea, no le vamos a quitar tierras al terrateniente, miren a ver cómo hacemos con lo que queda, pero igual eso él no llega pues como a hacerlo, porque realmente él está en el poder 15 meses.
Bueno, Zapata y Flores Magón son los que más se le van a oponer a él, más que el mismo Villa, por ser los primeros representantes de la clase obrera, pero también de los campesinos. Cada uno luchó por su lado. No hay una alianza entre Zapata y los hermanos Flores Magón, no combatieron juntos, Zapata y Villa sí, bueno, y esto va a llevar pues como a este fin. El zapatismo. El zapatismo fue más importante que el mismo Zapata, ¿cierto? O sea, Zapata es un gran líder, pero las ideas de Zapata todavía son efectivas en México, por eso hay un movimiento. Es más, entonces, más grande que el mismo Zapata y que los mismos sujetos que estuvieron luchando al lado de él. Él empieza pues en la región central sur de México, en el estado de Morelos. Su revolución refleja una guerra campesina más amplia. Los zapatistas también contaban con un lema, el lema de ellos era justicia y ley, y el Plan de Ayala es el documento más importante del zapatismo o que emite Emiliano Zapata, que estaba hecho para el campesino pobre. Por ejemplo, el artículo 6 de dicho plan hace alusión al beneficio de los campesinos con el repartimiento de tierras de caciques o científicos. Dice el artículo 6, los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía entrarán en posesión de estos bienes los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a sus propiedades. Y luego en el artículo 7 menciona el plan, ¿cierto? Las tierras, montes y aguas monopolizados por unas cuantas manos se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de los monopolios a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales. Este plan responde al pensamiento campesino. Bien, sin embargo, si bien planteaban extensamente la cuestión agraria y justificaban la expropiación como un remedio para las injusticias del pasado, dejaba de lado las cuestiones fundamentales de la distribución y del ingreso de la propiedad y de la riqueza. Las tierras robadas, estipulaba el artículo 6, serían devueltas a sus anteriores dueños. Dice, entonces, todo esto es una reforma agraria la que pretende hacer Zapata, la que busca Zapata, la que pide Zapata, es una reforma agraria, y además de que se respeten pues como las tierras que tenían previamente los pueblos, que tenían previamente los campesinos. Ok, listo. Entonces, Pancho Villa. Villa, siendo gobernador de Chihuahua, expidió varios decretos. En 1913 crea un decreto en el que ordena la confiscación de tierras y de otras propiedades que pertenecían a los terratenientes mexicanos más ricos y con más propiedades y más poderosos de Chihuahua. A breve paso, estos ingresos, lo que acumulaban de ser por impuestos, fueron a parar a la tesorería, es decir, para sostener el ejército y además para sostener, pues, ayudar a las viudas de los soldados que estaban participando en la revolución. Estuvo a cargo de la mayor fuerza militar producida por la revolución, que se llamó la División del Norte, que estaba compuesta por peones, campesinos, desempleados, bandoleros, vaqueros, artesanos y pequeños agricultores. Los villistas tenían un deseo en común: ganar la tierra para sus pueblos y concluir con el poder político y económico de los advenedizos comerciantes representados por las grandes haciendas y las mineras estadounidenses, los ferrocarriles y las campañas madereras. La jefatura de la División del Norte no tenía tan preciso en comparación con los zapatistas su programa agrario. O sea, el que tiene la situación más clara es el señor Zapata, que además de escribir el plan de Ayala, también se va a encargar de repartir tierras. Él no solo tiene ideas, sino que donde él llega y logra tener control de la zona, lo que hace es repartir la tierra dentro de los desposeídos o los que gracias a todas las reformas agrarias, las reformas que hicieron previamente durante el gobierno de Porfirio, habían perdido sus tierras. Entonces él les devuelve sus tierras si pueden mostrar que tienen título o demostrar que esas tierras les pertenecían. Entonces tanto Villa como Zapata van a estar buscando repartir la tierra y darle la tierra a los desprotegidos, a los que se habían quedado sin nada, ¿cierto? Y lo hace por medio de la palabra, por medio de la fuerza con el ejército y también pues en la realidad.
Eh, eh, en mayo de 1915, después de haber terminado la alianza con Carranza, se expide la Ley Agraria General de Francisco Villa, de Pancho Villa. La ley hace referencia al reparto equitativo de la tierra y considerándole casi la única riqueza del país, o sea, la riqueza mexicana es la tierra, y estaba en contra de la existencia de grandes propiedades, territoriales en la República. El Estado no podía ocupar las tierras o propiedades objetas de la ley sin antes haber pagado una indemnización, ya que proteger el patrimonio familiar era inalienable, dice Villa. Además, también se consideraba parte integrante del patrimonio familiar todo lote de 25 hectáreas o menos adquiridos en virtud de los fraccionamientos de la ley. En esta ley se percibe que para Villa eran importantes las clases bajas y por eso no es raro que Villa y Zapata hicieran alianzas, no tanto con el caso de los carrancistas. Listo. Otro grupo social, entonces ya este sería el cuarto grupo social que tenemos en la personaje y grupo social dentro de la revolución. Carrancistas, que podríamos decirle son los que logran, digamos, obtener el poder. Carranza era un sujeto antinorteamericano, no tan raro en el caso mexicano. Estados Unidos se ha metido mucho con México, pues es el vecino, lo tiene al lado, entonces es como uno molesta más fácil a los vecinos y entre más cercano más fácil lo molesta. Entonces este señor era un antiimperialista, antinorteamericano. Era también del norte, al igual que Pancho Villa, pero no tiene las mismas ideas porque no pertenecen tampoco al mismo grupo social. ¿Qué va a hacer Carranza? Carranza sí va a reducir el control extranjero en México, va a luchar mucho porque esto suceda. No deseaba que México cayera en manos de campesinos o de obreros. Él es una clase media, una burguesía, le tiene pánico a que esto quede en manos de obreros y campesinos, es decir, de zapatistas y de villistas, y se dio cuenta de que estas dos fracciones tomaban fuerza, entonces por eso intentó frenarlas. Recuerden que Carranza es el que acaba con la vida de Zapata y de Pancho Villa. Carranza, intentando conciliar la situación, llama a la Convención de Aguascalientes en 1915, pero pues no se hace presente. Porque no se hace presente, entonces Zapata y Villa allí acuerdan prácticamente ignorar a Carranza, y luego Carranza, cuando se da cuenta de esto, sencillamente anula pues como la convención y no logra hacerse. En 1915 Carranza aclara su reforma, cómo entiende la reforma agraria, y lo hace con la Ley 6 de 1915, en la cual los objetos principales de esta fueron devolver las tierras ejidales y las pequeñas propiedades que se habían enajenado a fines del porfiriato, y no hacen una división sistemática de las tierras pertenecientes a los grandes terratenientes. Tenemos entonces allí enfrentados cuatro grupos, básicamente cuatro grupos: está Madero, está Zapata, está Villa y están los carrancistas. Bien, de estos Carranza va a ser el que, digamos, va a tener el control de la situación, porque va a ser el presidente de los constitucionalistas. Además va a crear la Constitución de 1917, en la cual va a incluir algunas de las peticiones de los obreros y de los campesinos, pero realmente va a ser una revolución o una reforma que, como ya lo dijo, no va a ser efectiva completamente. Bueno, la Revolución Mexicana es sumamente importante porque le demostró a los pueblos latinoamericanos que son capaces de levantarse en contra del opresor, que son capaces de hacer modificaciones del Estado, que ellos no hagan parte de la dirección de este. Inspiró al resto de América Latina. En la década del 30, la reforma agraria que hace Lázaro Cárdenas, va a inspirar también a otras reformas agrarias. En caso de Colombia, nosotros leemos muy bien lo que sucede en México, y también esto nos lleva a reformar ciertas formas de nuestra legislación y de nuestra constitución. Hacemos una reforma agraria a partir de 1936.
también se invierte en educación popular, se dan cuenta de lo importante que es la educación popular y también sacar las artes tradicionales y populares que hay en nuestro pueblo. Entonces la Revolución Mexicana es una revolución, para mí una gran revolución, una revolución que hay que mostrar, de la que hay que estudiar, de la que hay que hablar, porque muestra que en el fondo o de pronto donde no es tan visible hay un pueblo latinoamericano que vibra, hay un pueblo latinoamericano que hace un montón de cosas hermosas, desde las artes, desde la música, pero también desde la ciencia, bueno, y que es importante que como pueblo sea incluido en las formas de hacer y en las formas de gobernar. Bueno, el siguiente video, hasta aquí llego con la Revolución Mexicana, es más lo que se queda en el tintero. Sobre la Revolución Mexicana en México se ha producido un montón y también historiadores norteamericanos e ingleses han escrito mucho sobre la Revolución Mexicana. Habría muchas cosas que decir, pero creo que bueno, ya 3 clases sobre esto son sencillamente un abrebocas para aquel que de pronto quiera profundizar al respecto. En el siguiente video voy a estar hablando sobre los populismos, es decir, ya la década de 1930 en adelante. Entonces nos vemos en el próximo video con populismos latinoamericanos. Y bueno, muchas gracias, compartan este video a quienes creen que les gusta un poco la historia. Y bueno, chao, chao.